Buenas noches, amigos. Tenemos una reflexión manifestada a través de una pregunta. ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que estudiar tanto? Y una respuesta está dada en la misma Biblia y está dada en las mismas palabras de Jesús. Para ello vamos a ir al libro de Juan. Al libro de Juan en el capítulo 17 y verso 3. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y por eso lo señalo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por supuesto, debo mencionar y recordar que los nombres que estamos utilizando aquí son tal como están escritos en esta Biblia, traducida del latín y del griego al español, en donde se utilizan nombres que están influenciados por las culturas grecorromanas y por lo tanto se han utilizado nombres diferentes al hebreo. Pero vamos a tratar de rescatar los conceptos hebreos para lograr entender de qué se trata. Y esta es la vida eterna. Todo el mundo busca la vida eterna. Y este es un compromiso muy grande, puesto que todo lo que hagamos, de acuerdo a lo que nos ha enseñado, tiene implicaciones directas sobre la vida eterna. Y entonces nos enseñaron en dónde vamos a pasar la eternidad, si vamos a pasar en el cielo o vamos a pasar en el infierno. El concepto hebreo es otro. El cielo y el infierno en realidad son también eternos, pero eternos en la espiritualidad. Es decir, nosotros podemos en nuestra propia vida mm, sentir, vivir un infierno o vivir un cielo. Y cuando lo vivamos, sinceramente sí, van a ser eternos. Para lograr un poquito más entrar en de qué se trata la vida eterna, en los conceptos dados por el mismo Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, como si un hijo estuviera hablando a un padre. Recuerden que son alegorías y todos los textos son personificaciones, utilizan un atributo literario, una figura literaria llamada personificación, porque en la espiritualidad no existen personas. Esto es fundamental. En la espiritualidad no existen personas, pero se manifiestan en los escritos en forma de personas. Y allí el grave lío de pensar en que, miren, el hijo está hablando con el padre y por lo tanto ahí nomás hay dos. Pero no se trata de eso. Y más allá de esto, ¿de qué se trata la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hemos analizado que el conocimiento en hebreo viene de la palabra da'at. Da'at, que podríamos encontrar, por ejemplo, en una de las traducciones en hebreo de todo este texto, que lamentablemente no hay originales en hebreo, pero hay personas que se dieron la molestia de traducir de los textos griegos o latinos al hebreo o del español al hebreo, y por lo tanto no hay fidelidad en el texto hebreo, así como lo hay en la Torá. La Torá es originalmente hebrea, pero el Nuevo Testamento no tenemos textos originales en hebreo. Entonces, de esas traducciones al hebreo,
Vamos a tratar de encontrar, veamos si era aquí o en otra versión aquí, Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra Da'at. Vamos a tratar de hacerle un poquito más grande, ¿sí? Vamos a reconocer la palabra Da'at. Dice que te conozcan. Este que te está simbolizado por la letra Lamed y la palabra Da'at tiene estas tres letras. Por lo tanto, está hablando de todo este conocimiento que habla desde el principio, el conocimiento que estamos desarrollando, el conocimiento del Creador. Para entender este conocimiento del Creador, por tanto, tenemos que determinar quién es este Dios para saber cómo le conocemos. ¿Cómo conocemos a Dios? Desde luego, una de las formas es conocer su palabra, lo que Él dijo, ¿sí? Pero también hay otras formas de conocer a Dios. Y para lo cual vamos a saltar a una pantalla e ir escribiendo lo que se conoce como Dios, traducido desde el hebreo. La palabra Dios es Elohim. Elohim, que se escribe de esta forma: Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem. Esto es lo que se conoce como Dios y lo que está traducido desde el principio, inclusive desde el primer verso de la Biblia que dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios en hebreo es Elohim. Pero en hebreo hay formas de determinar y asegurar los conceptos. Estos conceptos eh, se pueden encontrar equivalentes. Y uno de los equivalentes de la palabra Elohim es la naturaleza. La naturaleza se escribe como Hateva, del hebreo que se escribe con una letra Hei, Tet, Bet y Ayin. Ahora, para que nosotros podamos confirmar esta idea de que Elohim es la naturaleza, ¿por qué Elohim es la naturaleza? Porque la naturaleza es infinita. Y el creador o Dios es también infinito. Por tanto, para lograr esta equivalencia, en el mismo hebreo nos proporciona una herramienta que es encontrar el equivalente numérico. Si hacemos la equivalencia numérica de Elohim, letra por letra, la letra Mem vale 40, la letra Yud vale 10, la letra Hei vale 5, la letra Lamed vale 30 y la letra Aleph vale 1. Todo esto da 86. Es decir, en la Torá, en la Biblia, cuando encontremos 86, siempre el número 86 va a insinuarnos que algo escondido allí se refiere al Creador, a Dios, a lo que conocemos como Dios y que ahora vamos a ver que es la naturaleza. Si hacemos la gematria de la naturaleza, también tenemos que la letra Ain vale 70, la letra Bet vale 2, la letra Tet vale 9 y la letra Hei vale 5. Todo esto suma también 86. ¿Qué podemos ahora entonces confirmar? Este número 86 de Elohim es el mismo número 86 de la naturaleza y por lo tanto nosotros podemos afirmar también ahora con los valores numéricos que Dios
el concepto de Dios es la naturaleza. El infinito creador, el infinito Dios, es la infinita naturaleza. Si nosotros somos parte de la naturaleza también, entonces nosotros estamos dentro de la naturaleza y por lo tanto también nosotros somos parte de Dios. Y es por eso que si nos referimos nuevamente a las palabras de Jesús, perdón, el mismo Jesús, al defenderse de los fariseos que le acusaban por ser blasfemo, porque decían, ¿cómo es que tú te haces igual a Dios? Él, ¿cómo se defendió de esta acusación? Digo, pero ¿o no sabéis que está escrito en los Salmos? Porque dioses sois todos hijos del Dios Altísimo. Es decir, todos nosotros somos parte de el infinito, parte de la naturaleza, parte del Creador. Es como si pensáramos que un queso, nosotros somos una miga del queso que mantiene esa estructura, que mantiene ese sabor, que mantiene el color y sigue siendo queso. Para poner en términos bastante sencillos. Ahora, la naturaleza, dijimos en hebreo, se pronuncia Hateva. Vamos a poner las equivalencias de Elohim es Dios. ¿Y por qué tenemos que aprender las ciencias de la naturaleza? Porque todas las ciencias de la naturaleza nos aportan conocimiento. Lo que dijimos resume la palabra Da'at. La palabra Da'at en hebreo es conocimiento, pero el conocimiento que nos lleva hacia un nuevo estado de conciencia. Ese nuevo estado de conciencia nos debe llevar a la unificación. Y la unificación nos debe llevar a ser una sola humanidad. Y este es el sentido de la palabra Adam, del nombre Adam, que está escrito en el Génesis, que aparece como un ser humano, como el primer ser humano, pero no se trata del primer ser humano, porque de hecho, si nos basamos en las mismas traducciones que nosotros tenemos en nuestras manos, el nombre Adam, regresamos allá y dicen unas notas abajo en esas Biblias, dicen, aquí Adam está en sentido de humanidad. La humanidad como un todo unitario. Cuando el Adam estuvo en la presencia del Creador, en otras palabras, cuando toda la humanidad estamos o estuvimos, y fíjense que es un poco indistinto el usar nuestros verbos de estuvimos o estamos en la presencia del Creador, porque en la espiritualidad no hay tiempo. Es decir, aparece el Adán en la presencia del Creador y en la presencia del Creador todos somos uno. O, de acuerdo a la alegoría, al relato del Génesis, todos éramos uno. Cuando estuvimos en el jardín del Edén, estuvimos ante la presencia del Creador, no hubo la famosa desobediencia de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto no había tampoco, ni nos sentíamos desnudos. Porque desnudo, como vimos antes, significa también eh, el desnudarse es estar en vergüenza. Es decir, si estamos en la presencia del Creador, no tenemos vergüenza. ¿Por qué no tenemos vergüenza? Porque no hemos hecho nada.
todavía. Es decir, estamos en un estado de inocencia, estamos en un estado de perfección. Por tanto, el estado Adam significa unificado. Por eso se le llama, en la terminología hebrea, se le llama Adam Harishon o el hombre primordial. El hombre primordial es el hombre, la humanidad unificada a la que tenemos que llegar, porque de allí salimos. En los conceptos hebreos, todo es cíclico, el tiempo es cíclico. Es decir, en la mentalidad hebrea no existe un tiempo lineal, como por ejemplo nos explican en la teoría del Big Bang, que hace 13,8 mil millones de años hubo una gran explosión. Y esto nos da la idea de que mucho tiempo atrás, en el tiempo al que no podemos regresar, ¿sí? Una línea completamente recta como nos dibujan, ¿sí? Allí se inició el mundo. Pero viene un nuevo físico, uno de los últimos físicos premio Nobel, de nombre Penrose, y dice, no hay tal principio, sino que el principio, el famoso Big Bang, es tan solo el final de otro. Y aquí viene el concepto que hemos estado analizando en nuestras clases de que el final está insertado en el principio. Es decir, el tiempo es una cosa cíclica. En nuestra vida parece que no se cumple porque nosotros hace mucho tiempo atrás éramos bebés, fuimos creciendo, ahora somos adultos y nunca vamos a regresar a ser bebés. Por lo tanto, nuestra línea del tiempo es recta. Sin embargo, en los tiempos del Creador todo es cíclico, es decir, en la espiritualidad, nosotros tenemos que regresar al origen. Y por lo tanto, la humanidad, cuando comenzó la humanidad, si es que le asumimos aquí en la línea del tiempo como un punto, esta línea realmente es una curva, porque todo es cíclico. Y si el Adán inicia aquí, el concepto en la Torah es que el final está insertado en el principio. Y si el final está enlazado con el principio, el final es o vuelve a ser el principio. Es decir, si antes estuvimos en la presencia del Creador como una sola persona, como aparece en el libro del Génesis, como un primer hombre, como uno solo, porque recuerden que inclusive el verso, el capítulo 2 capítulo 5 versículo 2 dice que él los creó varón y hembra los creó, y sin embargo los pone allí, dice, y los puso por nombre Adán. Es decir, como quiera que pensemos que esto haya sido, somos uno en la presencia del Creador. La humanidad es uno en la presencia del Creador. Fuimos uno en el jardín del Edén y volveremos a ser uno cuando volvamos al jardín del Edén, cuando volvamos a la armonía, cuando volvamos a ser la humanidad. Ese debería ser nuestro final. Es decir, ese debería ser nuestra vida eterna. ¿Qué deberíamos conocer? Por tanto, deberíamos conocer todas estas grandes maravillas, conocer todos los lenguajes de la naturaleza para que logremos ser uno, para que logremos el conocimiento del único Dios verdadero, que está manifestado ¿en dónde? En la naturaleza. Todo, toda la naturaleza, todos los fenómenos de la naturaleza son muestras, son la firma del Creador. Nosotros, si nos
hacemos introspección para conocernos a nosotros mismos, estaremos conociendo precisamente al Creador. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa pequeña miga de queso y esa miga de queso contiene toda la estructura del mismo Creador. Y por lo tanto, estaremos conociéndonos a nosotros mismos mientras conocemos al Creador. Y esto está insinuado en la palabra hebrea Adam. La palabra hebrea Adam termina en M, pero inicia con Aleph. Es decir, si nosotros escribimos aquí, podemos escribir, por ejemplo, vamos a escribir aquí el inicio, vamos a irle hacia la derecha, vamos a poner así la letra Aleph, vamos a escribir un poquito así, la letra Aleph, ¿sí? Y vamos hacia la derecha en nuestro desarrollo. Tenemos que pasar por una puerta y en este desarrollo, ¿cuál es la puerta? Dice, yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy la puerta, el que por mí entrare, hallará la redención. Y al final aparece una letra mem que significa, parece significar que fuéramos eh, muchos, porque de hecho las palabras hebreas terminan en plural, deben terminar en yud mem. Esta palabra no termina en yud mem, termina en mem, de alguna forma insinuándonos que hay una pluralidad aquí que tiene que llegar a la unidad. Es decir, cuando la pluralidad termine, que es el sentido en el que estamos ahora, llegando al fin, cuando esa pluralidad termine, vamos a encontrarnos con nuevamente el Aleph, ¿sí? Vamos a encontrarnos nuevamente con el Aleph. Es decir, tenemos necesariamente que volver a ser uno, como aparece en el libro del Génesis, el Adán ante la presencia del Creador en el jardín del Edén. Entonces, todo estudio en realidad es bueno. Todas las lecturas son buenas. Todos los libros son sagrados. ¿Por qué son sagrados? Porque todos los libros contienen pensamiento refinado. La escritura es una refinación de nuestra habla. Y el habla es el producto de nuestra transformación del pensamiento. Nosotros, los seres humanos, tenemos aquí nuestra lóbulo frontal, en el cual organizamos nuestros pensamientos y el fruto de ese trabajo, de esa intelectualidad, es el habla. Porque ya utilizamos varios otros lóbulos cerebrales que se hacen tan complejos que ahora podemos articular palabras. Dicen quienes conocen que hay 23 fonemas con los que utilizamos sonidos para nuestro lenguaje en el español. 23 fonemas, si le quitamos las 5 vocales, serían 18 consonantes. Esas 18 consonantes más las 5 vocales, con esas 18 consonantes y 5 vocales, somos capaces de construir palabras para poder comunicarnos. Pero cuando nosotros escribimos, la escritura es la refinación de lo que hablamos. Porque cuando vamos a escribir, inclusive pensamos más. Cuando vamos a escribir, estamos teniendo mayor cuidado en la forma de escribir, en la gramática, inclusive la, en la presión que tenemos que poner sobre el texto para que se note la
la forma, el carácter con el que tenemos en ese momento. La escritura es la joya más preciosa en todo el universo, porque el conocimiento adquirido, que lo podemos expresar a través de nuestras palabras, porque refinamos el pensamiento, ahora lo expresamos en palabras. Y cuando refinamos ese pensamiento y esas palabras, les ponemos por escrito, ahora lo escrito rompe el tiempo. Ese escrito ya puede ser leído luego. Y una persona que lee luego esas palabras, incluso después de que haya muerto quien las escribió, puede conectarse con el pensamiento o con el alma de quien lo escribió. Eso es lo interesante. Es decir, si nosotros escribimos, podemos hacer que nuestras ideas, nuestra información pueda romper las barreras del tiempo. Y cuando rompemos las barreras del tiempo es precisamente cuando estamos hablando de eternidad. Es decir, cuando nosotros hablamos, lo que transmitimos a través del habla, deben existir oídos que escuchan y por lo tanto la información de lo que estamos hablando va a ingresar en la mente de otras personas como información y se va a integrar en el alma de la otra persona para hacerle bien o para hacerle mal. Si es que nosotros, esa información que pasamos es una información que hace daño, esa información que hace daño va a hacer daño a la otra persona y se va a quedar grabada esa mala información en la otra persona, especialmente si son nuestros propios hijos. Cuando hablamos, esas palabras son parte de nuestra esencia, es decir, son parte de nuestra alma. Y esa información que estamos pasando a los demás, estamos pasando parte de nuestra alma, parte de nuestra esencia, de nuestra forma de ser, estamos pasando a los demás y por lo tanto estamos influenciando en los demás y por lo tanto de alguna forma nos estamos metiendo nuestra información en quien nos oye y vamos a perennizar nuestra información en otro, sea para bien o sea para mal. Si es para mal, a eso le llamaremos el infierno, porque ese infierno estará dentro de nosotros mismos haciéndonos arder, haciéndonos vivir momentos terribles. Y esos momentos terribles, si los exteriorizamos a otras personas y con esos estamos haciendo daño a otras personas, estamos nosotros perennizándonos en el infierno. Es decir, el infierno no es un lugar, el infierno es debajo de esta tierra, debajo de nuestras emociones. Estamos sepultando en nuestras emociones esto que se va a disparar luego en nuestros hijos. Y al quedar esto grabado en las emociones de nuestros hijos, debajo de sus emociones, tapadas allí, eso se va a disparar nuevamente en algún momento. Es decir, estamos perennizándonos en otra persona. Estamos siendo eternos en otra persona. Aunque nosotros físicamente desaparezcamos, nuestras ideas, nuestra forma de ser va a permanecer en la memoria de otros. Si esa memoria es mala, será nuestro propio infierno. Pero si esa memoria es buena, si lo que estamos tratando de dejar en otras personas como herencia, esa es la herencia que tenemos que dejar a nuestros hijos. Esa herencia de buenas palabras, esa herencia de buenos pensamientos,
esa herencia de buenas acciones que estamos pasando a nuestros hijos, en nuestros hijos eso se va a reflejar también en forma hermosa. Va a transmitir construcción en vez de destrucción. Y por lo tanto, esa va a ser una forma de perennizarnos. Pero nosotros conocemos ahora que los libros, sin importar el tiempo, cuando nosotros abrimos un libro, podemos leer el pensamiento de cualquier persona que estamos leyendo, sin importar cuánto tiempo atrás haya vivido. Y su pensamiento, sus palabras, todo lo que ha tratado de decirnos está grabado aquí. Y por lo tanto, esa persona sigue viva en su esencia a través de sus escritos. Entonces, hay una forma de ser eternos. Por eso dice la escritura, y esta es la vida eterna. ¿De qué hablamos? De la naturaleza. ¿De qué escribimos? ¿De qué necesitamos? ¿De qué debemos escribir? Cerca de esta naturaleza, de nuestra naturaleza, de la naturaleza que conocemos, como lo han hecho muchos grandes sabios a través de los libros. Si quieren buscar la vida eterna, traten de escribir, traten de pasar buenas ideas, buenos pensamientos, porque acuérdense que el alma, ¿qué es? El alma no es nada físico, el alma es esa esencia de lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Lo que somos podemos expresarlo a través de palabras. Lo que somos es esa información y esa información puede ir a través de palabras, de gestos, de actitudes, puede viajar a través de páginas escritas para que puedan ser leídas luego en el futuro. Claro que la tecnología nos va a mostrar otras formas también de seguir vivos, como quizás a lo mejor estos videos. La tecnología va a poder irnos perennizando en el tiempo y por lo tanto tratemos de que lo que estamos perennizando en el tiempo sea digno de lo que cada uno de nosotros es, para el bien nuestro y para el bien de la humanidad.